Saben, yo no tengo ningún miedo en decir que la democracia es un absoluto fracaso para las naciones y tengo argumentos muy apropiados para explicarlo, pero lógicamente esperaría, si usted ve este video, a que se permita un tanto de apertura, porque si no tiene la apertura, usted no está permitiéndose un debate interno, usted no está permitiéndose filosofar propiamente, no, más bien es como que no, es que yo ya tengo una idea preconcebida, así que ya me quedo en esa idea preconcebida y se acabó. Todo lo que esté por fuera de esa idea preconcebida es una herejía, más bien mi postura es la contraria. Yo también fui una persona profundamente republicana a su manera, apoyaba al proyecto. Y aunque este tema es un poco delicado por algún motivo en este instante, para este video no me da miedo comentarlo, en algún momento también añoré ser parte de alguna logia masónica. Claro, no sabía lo que implicaba eso. Y la verdad es que todavía no conozco del todo lo que implica ser un masón. Pero entiendo un poco la lógica de la institución y he llegado a la conclusión de que no vale la pena tenerle confianza en este instante de la vida. Y asimismo no vale la pena tenerle confianza a las repúblicas porque hay algo que es súper evidente en las repúblicas, pero por algún motivo yo creo que es una especie de bloqueo emocional. Es como cuando sabes que algo está realmente mal, realmente torcido en algún aspecto de la vida, pero tú prefieres eludirlo porque sabes que si lo reconoces tienes que confrontarlo. Es más, ahora lo he entendido, justo haciendo este video, ahora lo entiendo. Es la primera vez que realmente lo entiendo de corazón, porque ya venía teniendo la lógica de que sí, es un bloqueo emocional, pero ahora entiendo una metáfora bastante apropiada para explicarlo. A un alcohólico le choca full la idea de reconocer que es alcohólico, porque si un alcohólico reconoce que es alcohólico, tiene que trabajar sobre esa idea, ¿ok? Entonces, a la ciudadanía le pesa muchísimo tener que reconocer que sus políticos son unos locos desquiciados, enfermos, psicópatas que les encanta, o sea, les gusta el sadismo, el sufrimiento humano, o sea, no es que es fortuito, ñaño, no es fortuito, no es fortuito, es súper obvio. Los que dirigen las democracias disfrutan de de la masacre humana, del derramamiento de sangre. Y muchos dirán, pero hemos avanzado en democracias. A ver, el ser humano avanza de manera intrínseca. El ser humano va a avanzar, quieras o no. El ser humano avanza. Y lógico, mediante ese desarrollo de tecnología, que es algo que ha existido históricamente, es decir, desarrollo tecnológico, y mediante el desarrollo tecnológico se construyen nuevas rutas marítimas y se interconecta más el mundo, entonces lógicamente las sociedades van a crecer. Lo que tú no notas es que las democracias no es lo que aseguran el desarrollo de las naciones. El único sentido en el que sí reconozco que las democracias han, digamos, acelerado un poco más el desarrollo económico, pero esto es relativo, es en el sentido en el que con las reformas agrarias que se han producido, dada la debilidad de las repúblicas, estas reformas han permitido que más gente posea tierras y que a partir de esa realidad prosperen más. Eso ha sido una gran virtud. Pero esto no aplica igual para todos los países del mundo. De hecho, el Ecuador ha tenido mucha suerte porque somos un país en realidad repleto de recursos naturales. Es difícil no ser un país fértil. Es difícil no tener un terreno que de una u otra manera produzca. Sí es difícil. Entonces, en ese sentido diría ya, pero eso es más propio de una reforma agraria y una reforma agraria puede darse fuera de las repúblicas. Y esta es la parte que la gente no cacha, o sea, piensa que solo en las repúblicas ya vivimos en el siglo XXI, los demás países no saben ni en qué siglo viven. O sea, pana, ubícate, sí, muchas partes del mundo, la mayoría creo, viven democracia, sí, es cierto, pero por ejemplo, hay países que con sus propias características viven en monarquía. Puede ser una monarquía republicana, o parlamentaria, como es el caso de España, de Gran Bretaña, de Japón. Eh, Hay monarquías que son dignas de admiración, como Luxemburgo. Es un principado. Es un principado Luxemburgo. Muchas personas hablan de Luxemburgo, pero yo también entiendo las características propias de Luxemburgo. O sea, no me voy a hacer el cojudo y solo verle lo positivo. El Luxemburgo existe con las características que existen porque el entorno que le rodea tiene tal situación que no importa que Luxemburgo exista como monarquía y de hecho hasta es conveniente porque hace de Luxemburgo un paraíso fiscal, así hablemos las plenas. Pero existe, Luxemburgo existe, ¿sabes? Existe también confederaciones como
la Suiza, pero uno tiene que aprender a leer de qué se trata cada sistema político, sus configuraciones y tiene que comprender la naturaleza en su realidad geopolítica y geográfica. O sea, Suiza tiene características por las cuales ser una confederación y esas características son que, por ejemplo, está conformada por gente de habla francesa, de habla italiana, de habla alemana y alguna otra más. Entonces, no es un país con una mayoría demográfica contundente, que tenga supremacía. O sea, no hay. Como no hay, pero les conviene estar juntos por motivos económicos, estructurales. Bueno, realmente hay muchos buenos motivos, pero son más de carácter como económico y estructural. Incluso es una especie de acuerdo tácito entre las naciones que participan alrededor. O sea, a la propia Francia le interesa que exista Suiza como un país confederado, a Alemania, a Italia. Entonces uno está también supeditado al entorno geográfico colindante, ¿no? Inmediato. Eh, entonces, más allá de eso, o sea, también tenemos lo que ya son directamente las dictaduras. La Unión Soviética, por ejemplo, fue una dictadura, la dictadura del proletariado. Si bien habría observaciones y matices sobre ese término, si es verdad, pero en última instancia sí me gusta verlo de esa forma poética, que fue la dictadura del proletariado a su manera, con ambivalencias, pero lo fue. Fue la dictadura del proletariado. Mientras que China sigue siendo la dictadura del proletariado. Y ese sí, pero proletariado a tope. Y Asia en general. Por ejemplo, tienes a Corea del Norte. Yo respeto mucho el sistema de Corea del Norte. Muchas personas se escandalizarán, pensarán que a lo mejor es como una especie de gafete que me pongo por ser idealista. De hecho, yo no me considero de plano así izquierda. A día de hoy mi lógica es un poco más compleja, pero la práctica, quienes son pilas están en la izquierda. Es así de simple. Hay ciertos preceptos que a veces se manejan más en la derecha, en la extrema derecha en particular, y sí simpatizo con esos. Pero son como preceptos. De ahí, o sea, la extrema derecha es como que están loquitos. Entonces, la izquierda es la amalgama de gente más preparada en el sentido filosófico, intelectual, laboral, pero hay cosas que se le pierde, se le olvida a la izquierda, o sea, se le olvida los papeles, y esos papeles sí terminan de vez en cuando en la extrema derecha. No cualquier extrema derecha, tiene que ser una nacionalista, no una extrema derecha prosionista, que eso de hecho se ha vuelto la normalidad derechista en el mundo, por cierto, y a eso es a lo que vamos. Bien, tienes en cambio a China, para ya ir terminando con ese tema, y China yo le veo que está en el futuro más bien China. O sea, más bien nosotros no estamos en el siglo de ellos, estamos atrasadísimos. Eh, pero si queremos hablar de las repúblicas que nos fascinan, nos encantan, porque en el fondo es miedo, es cobardía, es miedo al cambio, es con esto creo que estoy mejor, no quiero nada fuerte, o sea, en el fondo no entiendes lo que ocurre. El mundo ya se está moviendo, el mundo está colapsando. No depende de ti, no depende de tu actitud, el mundo está colapsando. Lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos de Francia es una muestra de que la oscuridad se está apoderando como un rayo poderoso de Zeus que se manifiesta, o Iliapa si queremos ser andinos, un poderoso Iliapa que se manifiesta en toda la cúpula celeste que nos rodea. Lo que hizo Francia, estaba analizándolo y fue bajo el amparo de una república el más, o sea, es el ritual satánico o la misa sabatea más publicitada y visualizada de la historia de la humanidad. Es probablemente la más grande misa sabatea del mundo porque fue un ritual y fue satánico y se hizo bajo el amparo de una de las primeras repúblicas del Renacimiento, Francia. Francia que en este instante está realmente no co-gobernada, sino completamente gobernada por una élite sionista. Yo ya me pregunto, ¿qué será ser católico en Francia, no? ¿O será que en el fondo no entienden ya qué es ser católicos? Porque yo no veo que reaccionen, deberían reaccionar. En fin, tú ves que las repúblicas llegan al caso extremis de Francia, por ejemplo, que hacen la más grande bajeza y blasfemia contra la cristiandad y el mundo espiritual. Espérate, mijo, es que aquí está Nyarlathotep. Así le llamo a este perro, pero no es mío, es de un vecino. Ya quita. Entonces, ves que me haces perder Nyarlathotep. Sí, sobre lo que es la Francia, ¿no? Ser el ejemplo, ¿no? Con el Renacimiento y bueno, lo que fue la Revolución Francesa.
Bueno, yo puedo respetar la revolución bolchevique, pero no la revolución francesa, porque esa no puso al pueblo en el poder, más bien quitó al pueblo del poder. El pueblo era el rey. Ese era el que tenía el linaje sagrado del pueblo francés hibridado con la línea divina eh, de los dragones rojos. Porque es una línea divina, es una línea de sangre solar, aunque incomode, lo es. Y ellos lo destronaron y pusieron no a católicos franceses, sino a judíos sionistas satánicos en el poder. Y luego de esto, mediante la banca, que es el verdadero imperio, porque la banca se manifiesta detrás de las repúblicas, esta empieza a gestar golpe, 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 golpe en las monarquías. Ciertamente tuvieron el amparo de la providencia, hay que reconocerlo. Esto es parte del caos que a veces viene al universo, pero que hay que cambiar. O sea, la democracia no es armonía, es caos. Es caos. Nuestras naciones, entre claroscuros, porque somos un proceso de evolución moral y ética, entre claroscuros, eran naciones sólidas y grandiosas, con un gran resplandor espiritual. A su manera, en crecimiento, pero eran naciones resplandecientes. El imperio español lo era, con claroscuros, evidentemente el imperio francés, el imperio anglosajón con más oscuros quizá que claros, pero también. Pero ya no. O sea, ahora fue tomado por las democracias y tú dirás, pero las democracias trajeron humanismo. Hay que reconocer que sí, pero reitero, hay un proceso de evolución ética intrínseca en el ser humano. Tú viste, por ejemplo, que en China no han pasado por, que yo tenga entendido, no pasaron por un periodo de república, y si es que fue diminuto, no, pero no estoy del todo seguro. El hecho es que tú ves que China no necesitó pasar por una república para desarrollar derechos humanos. Mira, hubo un proceso en Irán, por ejemplo, en la Irán de la era soviética, que estaba bajo la influencia soviética. Esa Irán también tuvo un repunte ético, espiritual, o sea, de hecho igual se les quitaron los burka, creo que se le llama, esa prenda que ponen las mujeres islamistas en su cabello. Y de hecho a mí no me parece, o sea, yo no tengo la lógica de que, ay, que radical, se ponen, no pueden salirse en el burka, o sea, no lo comparto, pero tampoco me parece mal, o sea, no le veo lo malo. El hecho es que eso igual no estaba presente, si había más derechos colectivos, pero eso era en Afganistán, ¿cierto? Esto era en Afganistán también. No, claro, esto que les comento en particular era en Afganistán, sí, en Afganistán de la influencia soviética, pero luego los judíos sionistas que gobiernan los Estados Unidos dijeron, ahí está el negocio, pues papi, dale plata a los más radicales islamistas. Y fueron judíos sionistas los que financiaron a esos talibanes. Y los talibanes luego tumbaron el gobierno y ya sabemos el resto de la historia. Entonces, no fue desde un concepto republicano que ese Afganistán hizo un cambio. Cada país tiene un proceso y una evolución, sus propias evoluciones con sus propias características, pero para mí lo más importante es tener un arraigo espiritual real. Por ejemplo, yo respeto mucho el budista y si es que fuera China probablemente tendría tremendo arraigo budista. Eh, También respeto mucho al sintoísmo, a la filosofía zen, etcétera. El hinduismo, el islam, evidentemente, yo lo respeto mucho. O sea, me parece que sus ciudadanos hacen bien en tener un arraigo espiritual en sus propios cleros. Pero en cambio, nosotros estamos bajo la influencia de la República dudando de la alianza espiritual que debemos mantener y estamos permitiendo que una élite judía que practica misas sabateas esté destruyendo al mundo católico primero para que luego vayan por el resto del mundo. Somos una pena, somos una vergüenza. Los católicos ortodoxos de Rusia son los que están dando el pecho a las balas en honor a la cristiandad y la conciencia crística. Nosotros no. Nosotros no, y cabe resaltar que Rusia, por ejemplo, en este instante está teniendo un buen desarrollo bajo una república, pero esta república tiene fragilidades que es por el gran liderazgo de Vladimir Putin y porque él de hecho ha hecho lo que es tabú en las repúblicas, en las democracias, es eternizarse en el poder y gracias a esa lógica él ha podido consolidar la fuerza de Rusia y llevarla a un proceso en el que, por cierto, gracias a una guerra que no eligió él, sino la OTAN, él pudo blindar todavía más su imagen ante la democracia y la república y su poder estructural como presidente de la república. Pero Rusia tiene esa fragilidad.
uno puede decir, está bien, sí, económicamente, pero como Unión Soviética, a menos en sus mejores momentos, la Unión Soviética tenía un sistema mucho más fuerte, más blindado. Ahora Rusia está un poco, o sea, yo creo que es más por el liderazgo de Vladimir Putin que ha consolidado ese nivel de estabilidad, pero las democracias no son del todo confiables. Pero sí, gracias a su liderazgo se ha establecido. A veces puede ocurrir eso en las repúblicas. No es como que las repúblicas sí o sí son un fracaso permanente y sistémico. No, de hecho ese es el problema. Que a veces llegan cuadros brillantes que en verdad ilusionados con la idea humanista que planteaba la Revolución Francesa de igualdad, fraternidad, eh, claro, es libertad, igualdad y fraternidad. Esa premisa enamora a muchos que tienen un corazón de poeta, ¿no? Esa sensibilidad. Yo era uno de esos. Pero luego te das cuenta que nunca existió tal, fue un mero idealismo. No fue más que un gran eslogan creado por judíos sionistas que querían tomarse el poder de Francia y destruir de a poco al mundo católico. Y es lo que ha venido ocurriendo y es lo que se ha venido consumando con París. De hecho, yo creo que ellos, al haber hecho esa misa sabatea, es como que concluyen de plano con la época de su república y crean la antesala a una confrontación completa en el mundo interno de la Unión Europea, más que hacia Rusia. Ellos creo que están viviendo más la guerra en estos momentos que cualquiera de nosotros, incluyendo los propios rusos, aunque los rusos están dando una batalla admirable. El hecho es que tú ves que ese es el problema de las democracias, ¿no? No solo esto, sino que vuelvo al tema. Tienes a una familia que tiene un poder bancario gigantesco a nivel mundial, es decir, o sea, no sé si lo asimilas, pero existe un conglomerado de bancos que como conglomerado tiene más riqueza que varios países juntos. Varios países juntos son por sí mismo una superpotencia económica. Y esta superpotencia económica puede poner a presidentes en diferentes países con la narrativa mediática, porque tú, un simple civil, no tienes influencia, y menos aún siquiera tiempo para aprender a filosofar en profundidad. Bueno, si tú eres una persona que simpatiza con lo que he venido diciendo, yo creo que tú sí has de tener un nivel de razonamiento profundo, pero muchas personas probablemente se van a quedar en el trip de que es que Maduro es un criminal y un dictador y el cartel de los soles y el pajarito y Hugo Chávez. O sea, ya, sí, quítate. Quítate ese estigma, o sea, aprende a pensar un poco. Si es que eres de esas personas, aprende a pensar un poco y date cuenta que así no funciona la cosa. Así no funciona la cosa. Las repúblicas fueron una invención geopolítica muy brillante de la comunidad judía sionista para tumbar monarquías, tumbar gobiernos sólidos, posibles juntas militares o dictaduras, que serían ciertamente preferibles, yo lo digo así porque al menos una dictadura podría ser nacionalista y podría ser auténticamente católica, como la fue, como parece, no lo puedo asegurar del todo, pero como parece que fue la dictadura de Franco. Entonces, eh, destruyeron todas estas posibilidades de fortaleza de manera sistémica, construyendo el relato de que el pueblo es el que elige al mandatario cuando un consorcio bancario tiene un hegemón mediático gigantesco que tú, un ciudadano, no puedes equipararlo, no puedes equipararlo. Y con este monstruo mediático te dicen este candidato es criminal. Y no, no es como que te hablan bien del otro, ni siquiera les interesa, no hace falta, porque la gente es tan emocional e histérica en la democracia que te meten el odio, el odio, el odio. Este candidato es malo, es malo, es malo, es malo, es malo, es malo, hizo tal y cual cosa, tal y cual vaina, entonces al final la gente se queda con que ese man es un criminal, así que yo no quiero estar con narcos y la vaina, y luego votas porque él es por el verdadero y auténtico narcotraficante. Esa es la realidad, te la meten, porque los banqueros en sus medios de comunicación te dicen aquel que lucha realmente contra la narcobanca, porque eso es lo que ocurre, los grandes lavadores de activos, los que se hicieron harto dinero, harto billete, papi, lavando activos, son los banqueros, pues ¿quién más? Esos son los capu di tutti capi. Y esos manes es como que ven un candidato que realmente se confronta al narco y ¿qué hacen? Le atacan, le dicen tal vaina con este candidato, es un criminal, etcétera, etcétera. Y el ciudadano que esta actitud histérica y sumamente emocional dice, yo no voto por ese porque ese es narco, y voto por el que es en realidad el verdadero banco. Esa es la realidad de tus repúblicas. Y luego, ¿qué pasa? Llega el narco, llega que está afianzado con la banca porque los banqueros son los que realmente te pueden estar poniendo y quitando presidentes. Entonces, te alías, te unes, haces el pacto y ¿qué haces con tu país? No construyes nada de infraestructura, pero le sobreendeudas con deuda externa que es a la larga al imperio bancario, porque el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, BlackRock, en el fondo son una dinastía bancaria que le pertenece a judíos sionistas. ¿Sabes? ¿Quieres negarlo? No, esa es la realidad. Entonces,
Ahí tienes tu gran democracia secuestrada pues por un imperio bancario. Bonita tu vaina,